Buenas noches, Patricia Bullrich con nosotros, que hoy le mandó una dramática carta al presidente Alberto Fernández por la situación en Rosario. Ustedes saben que el fin de semana estuvieron baleando sicarios, supuestamente, lugares, restaurantes, café, donde había mucha gente, y balearon así, al tuntún, ¿no? No, lo de Rosario es dramático. Yo le mandé una carta al presidente diciéndole qué es lo que hay que hacer en una circunstancia de este nivel de gravedad institucional. Nosotros tenemos una ley de seguridad interior que marca claramente cómo es el camino. El camino es, primero, aceptar la realidad. Rosario es una ciudad tomada, pasaron de... Tomada por la to- delincuencia y el narcotráfico. tomado por la delincuencia y el narcotráfico que marca territorio todos los días. ¿Cómo arrancaron? Arrancaron tiroteando los juzgados. Siguieron tiroteando estaciones de servicio que tuvieron que cerrar a la noche. Y el sábado tirotearon restaurantes repletos de gente. Esto ya implica un nivel de dominio del territorio con una ineficacia total y absoluta del Estado que no está. ¿Qué es lo ¿Ahí que pasa algo con la policía de la provincia que es tan ineficaz? Porque Pero es que lo que pasa es que eso requiere algo más que la policía de la provincia. Eso requiere lo que yo le planteé hoy al presidente de la Nación en una carta que le mandé donde le digo, hay que llamar a un comité de crisis, hay que juntar a las fuerzas federales, a las fuerzas provinciales, hay que llamar para, como dice la ley de seguridad interior, hay que pedirle logística, comunicaciones a las Fuerzas Armadas. Hay es que decir, aclaremos esto, usted no está pidiendo la participación en la represión de las Fuerzas Armadas, No, sino el no apoyo logístico. está Claro. prohibido por la ley. En este momento la policía de Santa Fe está total y absolutamente sobrepasada. Tiene un nivel de trabajo que no puede... La ciudad de Rosario hay que rodearla, hay que saturarla, hay que prohibir mañana que anden dos por moto, hay que revisar a todas las motos, hay que revisar a todos los autos, hay que generar una saturación para sacar armas, porque hay armas por doquier, porque hay personas que salen todos los días a hacer sicariato, hay robos espectaculares con drones, con gente que entra a casas en Fisherton sin la más mínima ¿Y reacción los de drones son nada. de quién? ¿De ¿Mm? los ladrones? De los ladrones, Ah. de las bandas. Entonces hay que armar la inteligencia para saber exactamente quiénes son. Hay que sacar a los narcotraficantes presos rosarinos que están comandando esto y hay que llevarlos a lugares de aislamiento. Yo había propuesto en mi gobierno tener cárceles especiales para narcotraficantes, porque si no están en contacto y Siguen conduciendo desde la cárcel. siguen conduciendo. Además, en la cárcel, ¿quién les va a decir que no? Si matan afuera, imagínense adentro. Los Mm. matan en 2 minutos. Entonces, hay que aislar a todos los líderes que están manejando este negocio criminal adentro de las cárceles. Y hay que generar una saturación para arrestar y hacer inteligencia absolutamente todo. Se necesita de las fuerzas federales, mucho más gendarmería, no solamente haciendo controles de tránsito, cerrando la ciudad. Bajo el mando de gendarmería, la policía de la provincia de Santa Fe. Y por el momento, si no quieren cambiar la ley de seguridad interior para darle más participación a las Fuerzas Armadas, lo que tiene que haber es logística, comunicaciones, arsenal de las Fuerzas Armadas para apoyar la movida de las tropas, camiones, una cantidad de recursos que tienen las Fuerzas Armadas que las Fuerzas de Seguridad no tienen, que las Fuerzas Federales no tienen. Tienen camiones, tienen lugares, digamos, ingenieros que pueden cerrar lugares como para poder generar un verdadero control. No puede ser que vayan y tiroteen un restaurante. La ciudad se va a vaciar, la gente se va a ir, va a haber un éxodo en la ciudad de Rosario, una ciudad de las más importantes de nuestro país, y la respuesta es nada, nada. Hoy le mandé esta carta, espero una respuesta del presidente de la Nación urgente, y nosotros
Juntos por el Cambio, yo hoy lo hablé con nuestros legisladores nacionales, lo hablé con Angelini, con Chupitaz, que acaba de ser electo. No pude hablar con todos porque no llegué a hablar con todos, pero mi idea es hablar con todos los actuales y los que asumen el 10. Ya se llamó al ministro de Seguridad al Congreso, pero más que hablar, tienen que actuar. Lo de Rosario, le digo en serio, Joaquín, es gravísimo. Es gravísimo. Eso pasa en ciudades tomadas que demuestran que tienen el control de todo. La gente no sabe. A partir de mañana, cualquier lugar, no quiero, digamos, generar pánico, pero tomen medidas ya antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde, que tomen medidas ya en Rosario, por favor. Se los pido sin partidismos. Ahora usted, por lo que escucho, Patricia, lo que usted está diciendo es la situación es tan grave en en algunos lugares del país que es necesario que las Fuerzas Armadas tengan una participación mayor. ¿Eso es lo que está proponiendo? Bueno, en este momento la Ley de Seguridad Interior no lo permite. No lo permite. Ahora, usted dijo, si no la quieren cambiar. Bueno, a ver, si la situación sigue descontrolada y no hay control y no hay fuerzas de seguridad suficientes, hay mecanismos. Yo cuando fui ministra propuse un mecanismo. Que soldados, para no cambiar la ley, que soldados pasen, digamos, a ser gendarmes, porque hay casi 40.000 soldados, pasen a ser gendarmes, que se amplíe y en los lugares donde hay que hacer saturación para volver a tener el control territorial, porque en Rosario no se tiene control territorial, se perdió, la Policía de Santa Fe perdió el control territorial. Entonces, para volver a tener control territorial, uno necesita una cantidad de gente que hoy no la tiene ni Gendarmería, ¿no?, que además está distribuida por muchos lugares, ni la tiene Prefectura. Entonces, una posibilidad para no cambiar la ley es que 40.000 soldados que hoy están con una tarea de baja intensidad pasen a Gendarmería y pueda Gendarmería tener, digamos, un control territorial muy fuerte en un lugar como Rosario que ya está fuera de control, está totalmente fuera de control. Esa es una manera de solucionarlo sin cambiar la ley de seguridad interior, sin cambiar la ley de defensa, que sería todo un debate ideológico. Para no ideologizarlo, pasemos los soldados a la Gendarmería, pasarían a ser gendarmes. Déjeme que la lleve a otro tema donde usted tuvo también, cuando era ministra, un problema, que es el problema de las movilizaciones mapuches en el sur. En el fin de semana hubo un muerto y hay un herido grave. No se sabe qué pasó ahí, pero ¿cómo es? ¿Cuál es su opinión sobre esto que está pasando? Mi opinión lamentable es que, lamento por supuesto la muerte de quien ha sido asesinado, no se sabe en qué circunstancias, cómo, pero es una muerte anunciada. Era evidente que esto iba a pasar porque se viene generando una situación donde los ciudadanos todos sienten que no hay ley. El Estado es más problema que solución. La gobernadora viene gritando, por favor, que la ayuden. Nadie la escuchó. Mandaron algunos... la gobernadora de Río Negro, ¿no? De Río Negro. Mandaron algunos gendarmes y hoy el mismo ministro se encargó de decir, estaban lejos. Entonces, ¿por qué los tenemos? Si están lejos. No, estaban lejos, estaban a 40 kilómetros. Entonces, ¿para qué llevamos a Gendarmería si está lejos? Si se sabe que donde hay conflicto están lejos, ¿por qué? Porque tienen miedo a actuar, porque no quieren actuar, porque son parte del problema, porque la misma presidenta del INAI es parte del problema. Y es la ley de la selva. Ayer, en el Bolsón, terminaron manifestantes rompiendo el Bolsón y otros manifestantes los sacaron, que venían de un pre-Cosquín, los sacaron al latigazos. Eran jinetes y latigazos. Jinetes, latigazos. A ver, ¿eso qué es? ¿El Far West? Es una sociedad sin ley. Es una sociedad donde cada uno se defiende como puede. Entonces, uno que tiene una tierra, tiene un arma. El otro. Entonces, a ver, Estado de Derecho, Estado de Derecho, antes que nos pase lo que está pasando en Chile. Antes que nos pase lo de Chile, por favor, que es mucho más grave que la Argentina,
como El nosotros lo movimiento habíamos... mapuche, ¿no? Sí, nosotros lo Pero habíamos también hecho. es cierto que son muchos más la comunidad mapuche de Chile que la Sí, pero son, argentina. aún más violentos que los nuestros. Ahora, los que tienen violencia extrema. Es muy grave lo que está pasando. El Estado se puso de un lado, no hay ley, la ley no se cumple. Hoy la fiscal, o el fiscal, no sé si era mujer o varón, no pudo entrar a buscar todavía el cuerpo de la persona asesinada. No hay autopsia, con lo cual las pruebas se van borrando, porque no hay Estado. El Estado no tiene capacidad de entrar al territorio. A mí me pasó con Maldonado lo mismo. Entonces, pero nosotros habíamos logrado hacer un acuerdo entre las 3 provincias, los 3 ministerios públicos, los gobernadores firmaron los 125 atentados violentos que había habido en la Patagonia. Los gobernadores, los ministerios públicos, el Ministerio Público de la Nación y el Ministerio de Seguridad firmamos un convenio para terminar con la violencia extrema. Ese convenio, desde que asumió este gobierno, digamos, lo hicieron papel picado, lo rompieron y volvió de nuevo la violencia a la Patagonia. Hay que volver a ese estado, al estado que nosotros habíamos dejado, que era una organización de los gobiernos provinciales y el gobierno nacional para combatir la violencia extrema en la Patagonia. Una pregunta más del tema seguridad y vamos a la política. El tema de Lucas González, que es este chico que mató a la policía de la Metropolitana, ¿cuál es su opinión sobre eso? Hoy hubo una marcha de las velas de los padres y los compañeros de este chico. Bueno, primero, por supuesto, total solidaridad con la familia. ¿Pero esto cuestiona a la policía? Esto cuestiona a estos 3 policías. Cuestiona a estos 3 policías. Estos 3 policías mintieron, dijeron que esto es lo que a mí me contó el ministro, mintieron, dijeron que habían hecho un procedimiento, que no lo hicieron, actuaron por fuera de la ley, vaya a saber cuál fue el móvil por el que actuaron. Entonces son, digamos, policías que no actuaron como tal y hay que ser muy, digamos, para poder defender a la institución policial, hay que ser muy duro con aquellos policías que destruyen la confianza pública. Digamos, un policía que utiliza su arma de manera brutal contra un ciudadano, en este caso contra un joven, destruye la confianza pública. La construcción de confianza pública, que es muy difícil en las fuerzas de seguridad, que nosotros la habíamos logrado mucho, digamos, te la pueden destruir 3 o te la puede destruir una filosofía. Entonces, hablemos de los 3 policías, no hablemos de la policía. No hablemos de la policía, hablemos de estos 3 policías que podrá haber alguno más, pero estos 3 policías que actuaron totalmente contrario a como debían de haber actuado. Y de acuerdo a lo que, digamos, hasta hoy está en la causa, ¿no? Entonces, destruir esa confianza es muy fuerte, porque se vuelve a generar, digamos, una sociedad que se siente sola. Déjeme que le haga una pregunta ya política. ¿Por qué Juntos por el Cambio celebró tan poco el triunfo y permitió que el gobierno celebrara una derrota? Bueno, a ver, si uno le pregunta a cada provincia, las celebraciones fueron impresionantes. Yo creo que hubo una idea de que había... Estamos hablando de acá, Sí, del sí, gobierno nacional. por eso hubo una idea de que había como una sociedad triste, angustiada, y que entonces no estaba bueno celebrar. Pero sobre eso se montó el gobierno y nosotros teníamos que refutar este relato, digamos, totalmente histérico, loco del gobierno. A ver, el gobierno sacó, ¿sabe cuántos votos más sacó en la provincia de Buenos Aires en relación a lo que nosotros sacamos? 200.000 votos más. Ellos sacaron 400.000 votos más y nosotros 200.000 votos más. Es decir que la diferencia son 200.000 votos, ¿no? En una provincia donde votan entre 7 y 8 millones de 7 millones, 6 millones de ciudadanos. Nada. 0,4. 0,4 y con eso salieron a respirar. Y además, el país reducido a media sección electoral.
porque fue nada más que una parte de la tercera sección electoral, porque en las otras 7 secciones electorales ganamos nosotros. De la primera, sacando la tercera, que es donde ganó el kirchnerismo, todas las otras secciones las ganamos nosotros. Y ganamos 101 de 135 municipalidades. Entonces, ellos salieron con esto. Yo creo que fue una reacción lógica a la idea de tratar de demostrar que no eran un patorrengo, que tenían algo de donde agarrarse, ¿no? Una cintita donde agarrarse. Ahora, lo nuestro fue paliza. Es decir, nuestra elección fue paliza en todo el país. En las 13 provincias que ganamos, en las 4 o 5 provincias que quedamos ahí, como San Juan, Salta, en haber ganado, fíjese usted este análisis, en todas las provincias donde está el mayor nivel de actividad económica del país, ganamos nosotros. Quiere decir que en esta oportunidad los trabajadores masivamente votaron a Juntos por el Cambio. Y eso es un cambio sociológico extraordinariamente importante que nosotros tenemos que profundizar. Cuando usted dijo que las expectativas de ganar en la capital eran mayores, ¿estaba cuestionando la campaña en la capital? No, yo no estaba cuestionando la campaña en la capital. Digamos, yo hice campaña en la capital, estuve junto a Vidal en la campaña en la capital. Ahora, en la capital había 3 fuerzas, estaba Juntos por el Cambio, estaba el kirchnerismo y estaba Javier Milei, Avanza Libertad. Que viene ahora. Bueno, digamos, entonces, la expectativa era arriba del 50. Bueno, sacamos 47. Estuvimos un poquito abajo, pero, digamos, la elección fue una buena elección en el marco de 3 fuerzas políticas. Donde hay dos fuerzas políticas, donde se pudo lograr que hubiese 2 fuerzas políticas, hubo un porcentaje mayor. Y esas son las cosas que uno tiene que pensar hacia el futuro, ¿no? Porque nosotros quedamos en 42 puntos. Yo tenía, digamos, además... Nacional. 42 puntos nacional. Yo tenía 2 obsesiones. La primera era sacar los 5 senadores para sacarle el quórum a Cristina Fernández de Kirchner. Lo logró. Sí, lo logramos y fue muy importante. Es estratégico. Ellos tienen 35 senadores y nosotros 33, 31 más 2 que son aliados de toda la vida nuestras. Es decir, que estamos casi empatados por primera vez en la historia. Es algo muy importante. Y la segunda era llegar al 45, porque esa es la cifra con la que uno gana en primera vuelta. Claro. Entonces, sumando algunos grupos opositores que estuvieron por afuera, inclusive en algunas provincias donde nosotros fuimos divididos, más algunos grupos que pueden expresar algunas ideas de la libertad que son importantes para nosotros, más grupos del peronismo republicano que pueda juntar Pichetto, o mismo nosotros que tenemos capacidad de... Nosotros estamos para ganar en una primera vuelta. Entonces, y además... Presidencial. Y además representando cabalmente, y esto es muy importante, representando cabalmente por lo que la gente votó. Tenemos un compromiso de representación, un contrato de representación. No podemos votar impuestos, no podemos votar nada que vaya en contra de los sectores productivos de nuestro país. Tenemos que ser muy claros en que no podemos ser parte ahora a las escondiditas de hacernos los distraídos con que vuelva la reelección para los intendentes. Tenemos que ser claros, transparentes. Tenemos que ser muy claros y muy transparentes en las cosas que hagamos en estos 2 años. Déjeme que le haga una última pregunta y le pido que sea sincera. ¿Va a ser candidata a presidenta? Se lo contesto en 1 año. Es mucho tiempo eso. Y bueno, sí, pero es mucho tiempo hablar de candidaturas ahora. Sería muy irresponsable. Estamos construyendo un colectivo enorme y bloques que van a tener que pelear mucho. Entonces, si estamos poniendo el carro delante de los caballos, y no es que no sea sincera, no me parece que sea el tiempo. Bueno, espero que cuando anuncie la candidatura sea acá. Gracias, Patricia. Después de una brevísima pausa, Javier Milei. Auspician desde el llano
¿Querés saber cómo ver o cómo hacer para comprar en la subasta del 10? Ingresá a grupoadrianmercado.com. La subasta del 10 online, 19 de diciembre, 11 a.m. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Queremos bancarte para que juegues, para que encares tus sueños, para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro. Hospitales, escuelas, cloacas, viviendas, teatros, luminarias LED, centros de salud, polideportivos. En Tigre, más obras que nunca. Y seguimos. Tigre Municipio. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Cumplimos años. Y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Bien, como les dije, Javier Milei. Javier, la primera pregunta es, ¿cómo interpreta usted que no venía de la política, venía de la función académica, se haya convertido en la tercera fuerza de la capital? Bueno, yo creo que hay un conjunto de factores que explican esto. El movimiento inició con mucha presencia de jóvenes. Y la explica, de hecho, 1 de cada 3 jóvenes en Argentina se identifican como libertarios. Esto no es menor de cara al futuro. Es decir, Argentina tiene un futuro y ese futuro es liberal. ¿Por qué? Porque si 1/3 de los jóvenes adhieren a definirse como liberales libertarios, me parece que ahí hay una luz de esperanza. ¿Cómo ocurrió esto? Desde mi punto de vista, esto ocurre por varias cosas. La primera es que los jóvenes suelen ser rebeldes contra el status quo. Y hoy el status quo recita izquierda. Por lo tanto, es natural que la rebelión sea liberal. Ese es el primer punto. El segundo punto, que no es menor, en Argentina el sistema de educación pública, tanto de gestión privada como gestión estatal, es un sistema de adoctrinamiento en las ideas de la izquierda. Por lo tanto, es natural que... ¿Aún la educación privada? Exactamente. Y claro, porque cuando usted tiene que enviar un programa, se lo tiene que aprobar el Estado. El Estado. Claro. Y el Estado baja una línea para que
la gente sea adoradora de la religión del Estado. O sea, que los esclavos se enamoren de las cadenas. Entonces, también ahí juega un rol muy importante los jóvenes como rebelión natural hacia eso y el rol de las redes sociales. Y después, esto tampoco se puede dejar de lado, hubo un reverdecer de los valores de la libertad a partir de las cuarentenas. Es decir, la gente volvió a tomar conciencia de lo importante que es la libertad. Y eso no está solamente presente en Argentina, está presente en todas partes del mundo. O sea, y lo puede ver con distintas expresiones. Y de hecho, hay toda una construcción internacional en la que yo también soy parte, digamos, y en esa parte también está Cast en Brasil, está Bolsonaro en Chile, Bolsonaro en Brasil, Trump, digamos, lo identificaba en Estados Unidos y hay, con todos los problemas con Biden, está volviendo a reaparecer, Lasso en Ecuador, digamos, Vox en España, que es esta idea de hay que enfrentar al Foro de San Pablo, cuya idea era la Unión Soviética Latinoamericana y que hoy está en el Grupo Puebla. Es decir, hay todo un conjunto de actores es decir, que usted internacionales. se inscribe en una corriente internacional donde la protesta no es por izquierda, como fue históricamente, sino más bien por derecha, llamámosle, o por... Sí, exactamente, que es una cruzada contra el socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo, donde se aplica, genera miseria. Recordemos que el socialismo en su versión más pura, llamada comunismo, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y tienen un problema bastante grande, que es que además asesinaron a 150 millones de seres humanos por una idea absurda, que fue derrotada en lo teórico, que fue derrotado en la evidencia empírica. Y sin embargo hay gente que sigue diciendo que el modelo es la Unión Soviética. Y le consta, hay actores en el país que dicen que ese es el modelo. ¿Quiénes, por ejemplo? El señor Del Caño, la señora Bregman, cuando les dicen un modelo y lo señalan como un modelo exitoso. Parece que no saben hacer un análisis económico comparado de, por ejemplo, de lo que fue la Unión Soviética, que se cayó, respecto de Estados Unidos. No pueden comparar lo que fue la Alemania occidental, la capitalista contra la comunista, lo que es Corea del Norte contra Corea del Sur, lo que era Austria contra Hungría. Es decir, ¿dónde viven? ¿En un termo? Perdón el término. Pero... No, está bien. Usted, hablando de Kast, que es el candidato que sacó más votos ayer en Chile, va a un balotaje, usted a una segunda vuelta, usted lo felicitó. Y justo, coincidentemente, el embajador argentino, Rafael Bielsa, salió y lo criticó durísimamente, hubo una protesta de la Cancillería chilena, tuvo que salir a aclarar el gobierno argentino que eran opiniones personales. En fin, ¿cómo ve eso? Lo veo con mucha tristeza. Primero porque yo tengo una relación de amistad con Rafael Bielsa. Digamos, trabajábamos en la misma empresa y nosotros teníamos largas discusiones filosóficas, obviamente, él desde una posición de izquierda, yo desde una posición liberal. Un intercambio en el cual yo aprendí mucho. Creo que los dos nos beneficiábamos en ese intercambio. Pero una persona que ha sido canciller y ese embajador no puede cometer semejante error, desde mi punto de vista, debería ser expulsado, debería ser apartado de la función, porque no corresponde que haga esa referencia, además con la experiencia que tiene. Entonces, me parece que ahí... ¿Usted cree que es solo de Bielsa o hay...? Porque a mí lo que me extraña es que Bielsa ignore que un embajador no puede hablar a título personal ni sin autorización del gobierno sobre una cuestión tan interna como es esta. Me parece que a Bielsa le ganó la ideología sobre el cargo. Esas cosas pueden pasar en la vida real, que las pasiones le ganen a la razón y cometer ese error. Se cometió el error, tiene que pagar las consecuencias de un error tan grosero. Es más, yo le voy a señalar, o sea, porque alguien puede decir, no, bueno, porque vos sos ultra antikirchnerista. Eso es falso, porque también critiqué a Lustó y a Malcorra cuando salieron a apoyar abiertamente a Hillary Clinton, con el agravante
digo, no solo que no lo deberían haber hecho, sino que cuando pierde Hillary Clinton contra Donald Trump, Malcorra envía un tuit lamentando la derrota de Hillary Clinton. O sea, también debería haber sido desplazada del cargo. Es decir, lo que quiero decir es que este tipo de cuestiones de las preferencias personales uno no las puede estar mezclando en asuntos de Estado. Me parece que es gravísimo. Por lo tanto, a pesar del aprecio y la relación que yo puedo tener con Bielsa en el plano profesional privado, me parece que es un error extremadamente grave que ensucia al país y por lo cual debe ser desplazado de su cargo. Déjeme que le haga una pregunta sobre cosas que estuvimos hablando, sobre la inseguridad que estuvimos hablando con Patricia recién, que es el tema de lo que pasó en Rosario el fin de semana, muy grave, el mapuche muerto en el Bolsón, que no se sabe cómo lo mataron, pero hay ahí una reacción social de ambos lados muy dura. Lucas González, este joven que fue asesinado acá por la policía. ¿Cómo está viendo este problema? Me parece que el problema de la inseguridad tiene que ser visto dentro de una perspectiva de equilibrio general. De hecho, hay un trabajo mío junto a Marcelo Pérez Gabilondo de 1997 que se llama Análisis de las políticas de represión y represión del delito de prevención y represión del delito en la Argentina. Y básicamente lo que se explica en ese trabajo, tanto desde lo teórico como desde lo empírico, que uno de esto lo tiene que entender en la lógica del funcionamiento del sistema económico, más el entramado legal que uno tiene y cómo lo aplica. Por ejemplo, en ese mismo marco usted puede derivar que las políticas implementadas o impulsadas en el gobierno kirchnerista a partir de la llegada de Zaffaroni son deplorables. Ejemplo, ¿por qué? Porque usted estaba saliendo de lo que fue la crisis de la convertibilidad. Había una recuperación cíclica furiosa. ¿Cuál debería haber sido la contracara? Cuando hay una recuperación cíclica furiosa, usted tiene aumento del empleo, aumento de los salarios reales, a usted le pasa a ser menos rentable relativamente estar en la delincuencia. Claro. Por ende, debería caer, mientras que usted está aumentando el empleo y el producto per cápita. Sin embargo, aumentó la delincuencia. ¿Por qué? Porque esas ideas que impulsó Argentina, esas ideas las impulsaban en Nueva York a mediados de la década del 60. Gary Becker, que había terminado su tesis en Chicago y se va a dar clases a Columbia, lo que dice es, esto no termina bien. Es decir, si usted le está bajando permanentemente el costo esperado a los delincuentes, ¿cuál es la contracara? La contracara es que sube el beneficio esperado. ¿Qué pasa cuando un beneficio esperado aumenta en una actividad? Y la actividad se expande. Bueno, esto es lo mismo que pasa acá. Entonces, me parece que eso, por un lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando usted mira las leyes en Argentina, no son muy diferentes de las que hay en un país normal. Pero el problema es que no se cumplen, que no hay penas efectivas. El problema es cómo la aplican. Exactamente. Y después, hay exceso de los dos lados. Entonces, si usted determinó que hay Estado, lo mínimo que cubre, la mínima definición de Estado es la del Estado gendarme, es decir, seguridad y justicia. Entonces, usted se puso de acuerdo con el tema de seguridad. La seguridad, entonces, ahora no es ni derecha ni de izquierda, es seguridad. Entonces, en ese contexto, hay reglas también en las cuales se aplica la seguridad y cuando usted se excede, eso es un abuso de autoridad y eso también tiene que ser sancionado. Es decir, pero entonces los excesos tienen que ser sancionados, pero tampoco es que vale todo para los delincuentes. Dígame, hablando ya de su profesión, ¿cómo ves esta negociación con el Fondo Monetario y cómo ves sobre todo si no hay acuerdo con el Fondo y caemos en default con el Fondo? A ver, vamos por partes. Situación de la Argentina. A ver, las grandes crisis de Argentina de los últimos 50 años se caracterizan por un muy fuerte déficit fiscal. El Rodrigazo, 14 puntos del PBI, en el 75, la tablita cambiaria en el 82,11, la hiperinflación de Alfonsín en el 89,8, la caída de la convertibilidad en el 2001 con 7. A ver, el año pasado tuvimos 11. Este año vamos camino a 8, porque entre nación, provincia, municipio y el Banco Central, este año vamos a tener 8, ¿no? Entonces, nivel de déficit fiscal violento. El desequilibrio monetario es el doble del que teníamos previo al Rodrigazo. El nivel de actividad, si todo le sale bien al gobierno, vamos a estar con un PBI per cápita 15% por debajo del
del 2011. Tenemos el salario real del 2004, 40% de pobres medido por ingreso, pero si sumamos los que no tienen acceso a la red de agua potable, a la luz y al gas, vamos a 55. Tenemos 11% de indigentes, o sea, 5 millones de argentinos que no comen. Entonces, si esto deriva en una explosión tipo Rodrigazo, que está todo dado, porque en realidad lo que termina gatillando el punto final es una crisis política que hace que caiga la demanda de dinero y ahí es donde se produce el estallido, la pregunta es, vamos a estar mucho peor que en el Rodrigazo, porque en el Rodrigazo pasamos de 30% de inflación a 180 y después a 400, pero arrancábamos con 4,5 de pobres. Hoy tenemos 10 veces más. Por lo tanto, la situación es que ahí está esperando un estallido colosal. Social y económico. Exactamente. Digo, si estamos partiendo de estos niveles de pobreza e indigencia, imagínese un Rodrigazo. Va a ser un desastre. Entonces, si no se hace nada, es decir, que se sigue haciendo déficit fiscal, que se lo financia con emisión monetaria y que se lo trata de mitigar esto con controles en el mercado cambiario, los desequilibrios se hacen tan grandes que son insoportables socialmente, tarde o temprano explota. Digo, que fue lo que hizo Celestino Rodrigo. Y llegó un momento, se quedó sin dólares y explotó la olla de presión. Entonces, en ese contexto, lo que uno tiene es que frente a ese desequilibrio, si no hace nada, explota. Si hace lo que quiere hacer el gobierno, la ala dura, la explosión va a ser todavía muchísimo peor. Lo único que se puede hacer es un ajuste. Pero para que ese ajuste no sea doloroso para la sociedad, tiene que tener dos características. Primero, ser hecho por un gobierno que tenga reputación para que sea creíble y que de esa manera, digamos, si el ajuste no recae sobre el sector privado, sea expansivo. Pero, ¿cuál es la intención del gobierno? Es que caiga sobre el sector privado. Es decir, quiere subir impuestos, quiere bajar transferencias al sector privado. Bueno, no va a terminar bien, va a terminar siendo tremendamente recesivo. Y yo ya se lo aviso, Joaquín, yo no voy a votar ningún presupuesto con déficit fiscal, porque es inmoral. Porque si usted tiene déficit fiscal, lo tiene que financiar. Y si yo lo financio con deuda, eso implica que le vamos a estar pasando la cuenta de la fiesta de hoy a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, una cosa inmoral. Si lo financiamos con emisión monetaria, eso va a generar inflación. Esto quiere decir que no solo que va a estar afectando el funcionamiento del sistema de precios, va a afectar la coordinación y eso va a afectar a la asignación de recursos y eso al crecimiento, sino que además golpea entre 25 y 30 veces más fuerte el impuesto inflacionario sobre los más vulnerables. Y si me quieren subir los impuestos, es un robo sobre el sector privado. Por lo tanto, lo primero que hay que decirle a este gobierno es que déficit fiscal, no. Y el ajuste que tiene que hacer tiene que recaer sobre la política, no puede recaer sobre el sector privado. Y si quieren avanzar en eso, yo los voy a denunciar. Los voy a denunciar frente a la sociedad que para mantener a los parásitos de la política quieren cargarle la cuenta a los que se rompen el lomo laburando. Esto no puede ser más así, Joaquín. No puede ser más. Argentina desde inicio del siglo XX hasta hoy, ¿sí? Tuvo 17 crisis, 15 son de origen fiscal. Digamos, de esos 120 años, durante 110 tuvimos déficit. Desde la década del 50 hasta hoy, la mitad del tiempo estuvimos en recesión. Todo por culpa de políticos que gastan más de lo que les ingresa. Y siempre, ¿cómo lo arreglan? Pasándole la cuenta al sector privado. Basta, se acabó. ¿Sabe por qué? Porque hoy, de ser el país más rico del mundo, somos 120. Y si seguimos así, vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Entonces, basta. Se acabó con este modelo de casta que roba. Gracias, Javier. Gracias a usted, Joaquín. Una pausa y voy a hablar yo sobre el tema Chile y Bielsa. A ver, la política exterior de Alberto Fernández no tiene brújula o tiene una brújula loca. Porque la verdad que no se entiende mucho qué es lo que está haciendo últimamente. Este ha sido el gobierno que más ha invocado el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países. Cuando se trató, por supuesto, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. Cuando se trató de eso, sí. No hay que meterse en las cuestiones internas de otros países. Lo primero que hay que decir de esto es que cuando se trata de la violación de los derechos humanos,
ese tema dejó de ser una cuestión interna de los países hace mucho tiempo, en el mundo. De hecho, hoy tenemos en Europa, por ejemplo, que la Unión Europea se está metiendo en cuestiones de países que están violando los derechos humanos, no como Nicaragua, no como Venezuela y no como Cuba. Por ejemplo, Polonia y Hungría, que ignoran algunos derechos que hoy tienen mucha importancia en el mundo. Eso es un concepto perimido cuando se habla de derechos humanos. Pero el gobierno usa ese principio de acuerdo a la ideología del gobierno al que se refiere. Tenemos el caso hoy del embajador en Chile, Rafael Bielsa, que criticó duramente al candidato que ayer sacó más votos en la primera vuelta de la elección presidencial de Chile, Juan Antonio Kast. Le dijo pinochetista, le dijo rupturista, le dijo antiargentino, le dijo parecido a Bolsonaro y a Trump. Todo esto en declaraciones públicas. A ver, yo no sé qué hay detrás de las declaraciones de Bielsa, porque Bielsa, en primer lugar, es un hombre que tiene una formación intelectual. Y esto es importante señalarlo. No es, lo reconocía el propio Milei recién, no es uno de esos embajadores políticos que no saben ni el abecedario. No, no es ese. Es un señor bien preparado intelectualmente, es alguien que ha sido canciller y que por lo tanto sabe que un embajador no puede decir esto, no puede meterse de esta manera en un proceso electoral sin la autorización de su gobierno o sin que el gobierno se lo haya pedido. Yo tengo mis dudas. Y en segundo lugar, porque el propio Bielsa en sus declaraciones dice que Kast es el candidato con más posibilidades de ganar la segunda vuelta que se va a realizar el 19 de diciembre. Efectivamente, tiene razón en eso Bielsa. Si se suma todos los votos de centro-derecha que hubo ayer en Chile, entonces Kast tiene el 51% de los votos. Esto es si la aritmética se pone de acuerdo con la política, que no siempre se pone de acuerdo. Pero si se pone de acuerdo, el que más posibilidades tiene es Kast. Entonces digo yo, ¿cómo imagina Bielsa que va a ser la relación de casi 2 años de su gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, con este señor Kast, si llega a la presidencia de Chile, como todo es lo más factible, después de haberlo tratado de esta manera? ¿Cómo Bielsa va a ser embajador ante un gobierno eventual de Kast? Estas son cosas que son difíciles de explicar, son muy difíciles de explicar. El problema es que, por otro lado, Alberto Fernández también se había metido en cuestiones internas de otros países cuando se trató de Colombia, cuando hubo protestas muy fuertes en Colombia y el gobierno de derecha del presidente Iván Duque también contestó con una represión fuerte. Entonces, ¿qué dijo Alberto Fernández? No, cuidado que ahí la represión está siendo excesiva. ¿Cómo no es eso meterse en cuestiones internas de un país? En Perú, cuando fue la elección presidencial, fue el primero en felicitarlo al candidato Pedro Castillo, en ese momento candidato, que había ganado, decía, cuando todavía estaban contando los votos con Keiko Fujimori, a ver quién de los dos era el presidente electo. Entonces, digo, a ver, eso no es una cuestión interna de un país, en esas cosas sí no se tiene que meter un gobierno. Los derechos humanos son otras cosas, porque por otro lado tenemos el caso de Nicaragua. El caso de Nicaragua donde, a ver, hubo hace poco 2 actos muy contradictorios del gobierno. 2 actos muy contradictorios. Primero, retiró al embajador en la OEA. Perdón, no retiró al embajador. Primero hizo un voto de protesta, acompañó una protesta en la OEA contra Nicaragua. Yo creo que no lo hizo convencido, que lo hizo para quedar bien con el gobierno de Estados Unidos, nada más. Porque en el acto envió al embajador que había llamado a consulta, que es nada menos que un señor Capitanich, hermano del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, que acaba de pedir la regulación de la prensa argentina,
Y ahora lo envía de vuelta y se normaliza la relación con un gobierno como el de Nicaragua, que mató a cientos de personas en manifestaciones de protesta de hace 2 años. Violó cualquier derecho humano elemental en la elección presidencial de hace 8 días, cuando metió preso a todos los candidatos opositores. Es decir, no hizo fraude, metió preso a los candidatos opositores. No permite la disidencia, es una dictadura perfecta. Con ese gobierno se normalizó la relación después de ese voto que hubo en contra de Nicaragua en la OEA. Después inmediatamente se normalizó la relación como pidiendo disculpas. Entonces todo esto nos lleva a una conclusión. Cuando hay una política exterior así es porque no hay política exterior. Y nada es peor para un país en las relaciones internacionales que ser imprevisible y errático. Y la política exterior de Alberto Fernández es imprevisible y errática. Después de la pausa vamos a analizar bien lo que pasó ayer en Chile, ya en la elección, con Carolina Moroso. Buenas noches. Patricia Bullrich con nosotros, que hoy le mandó una dramática carta al presidente Alberto Fernández por la situación en Rosario. Ustedes saben que el fin de semana estuvieron baleando sicarios, supuestamente, lugares, restaurantes, café, donde había mucha gente, y balearon así, al tuntum, ¿no? No, lo de Rosario es dramático. Yo le mandé una carta al presidente diciéndole qué es lo que hay que hacer en una circunstancia de este nivel de gravedad institucional. Nosotros tenemos una ley de seguridad interior que marca claramente cómo es el camino. El camino es, primero, aceptar la realidad. Rosario es una ciudad tomada, tomada por la delincuencia y el narcotráfico. Tomada por la delincuencia y el narcotráfico, que marca territorio todos los días. ¿Cómo arrancaron? Arrancaron tiroteando los juzgados. Siguieron tiroteando estaciones de servicio que tuvieron que cerrar a la noche. Y el sábado tirotearon restaurantes repletos de gente. Esto ya implica un nivel de dominio del territorio con una ineficacia total y absoluta del Estado que no está. ¿Qué es lo que ¿Pasa algo con la policía de la provincia que es tan ineficaz? Porque pero es que lo que pasa es que eso requiere algo más que la policía de la provincia. Eso requiere lo que yo le planteé al presidente de la Nación en una carta que le mandé, donde le digo, hay que llamar a un comité de crisis, hay que juntar a las fuerzas federales, a las fuerzas provinciales, hay que llamar para, como dice la ley de seguridad interior, hay que pedirle logística, comunicaciones a las Fuerzas Armadas. Es decir, aclaremos esto, usted no está pidiendo la participación en la represión de las Fuerzas Armadas, sino el apoyo logístico. Está prohibido, prohibido por la ley. En este momento la policía de Santa Fe está total y absolutamente sobrepasada. Tiene un nivel de trabajo que no puede. La ciudad de Rosario hay que rodearla, hay que saturarla, hay que prohibir mañana que anden 2 por moto. Hay que revisar a todas las motos, hay que revisar a todos los autos, hay que generar una saturación para sacar armas, porque hay armas por doquier, porque hay personas que salen todos los días a hacer sicariato, hay robos espectaculares con drones, con gente que entra a casas en Fisherton sin la más mínima reacción de nada. ¿Y los drones son de quién? De los ladrones, de las bandas. Entonces hay que armar la inteligencia para saber exactamente quiénes son. Hay que sacar a los narcotraficantes presos rosarinos que están comandando esto, y hay que llevarlos a lugares de aislamiento. Yo había propuesto en mi gobierno tener cárceles especiales para narcotraficantes, porque si no están en contacto y siguen conduciendo desde la cárcel. Siguen conduciendo, además en la cárcel, ¿quién les va a decir que no? Si matan afuera, imagínense adentro. Nos matan en 2 minutos. Entonces hay que aislar a todos los líderes que están manejando este negocio criminal adentro de las cárceles. Y hay que generar una saturación para arrestar
y hacer inteligencia, absolutamente todo. Se necesita de las fuerzas federales, mucho más gendarmería, no solamente haciendo controles de tránsito, cerrando la ciudad. Bajo el mando de gendarmería, la policía de la provincia de Santa Fe. Y por el momento, si no quieren cambiar la ley de seguridad interior para darle más participación a las Fuerzas Armadas, lo que tiene que haber es logística, comunicaciones, arsenal de las Fuerzas Armadas para apoyar la movida de las tropas, camiones, una cantidad de recursos que tienen las Fuerzas Armadas que las Fuerzas de Seguridad no tienen, que las Fuerzas Federales no tienen. Tienen camiones, tienen lugares, digamos, ingenieros que pueden cerrar lugares como para poder generar un verdadero control. No puede ser que vayan y tiroteen un restaurante. La ciudad se va a vaciar, la gente se va a ir, va a haber un éxodo en la ciudad de Rosario, una ciudad de las más importantes de nuestro país, y la respuesta es nada, nada. Hoy le mandé esta carta, espero una respuesta del presidente de la Nación urgente, y nosotros, Juntos por el Cambio, yo hoy lo hablé con nuestros legisladores nacionales, lo hablé con Angelini, con Chupitaz, que acaba de ser electo, no pude hablar con todos porque no llegué a hablar con todos, pero mi idea es hablar con todos los actuales y los que asumen el 10. Ya se llamó al ministro de Seguridad al Congreso, pero más que hablar, tienen que actuar. Lo de Rosario, le digo en serio, Joaquín, es gravísimo. Es gravísimo. Eso pasa en ciudades tomadas que demuestran que tienen el control de todo. La gente no sabe. A partir de mañana, cualquier lugar, no quiero, digamos, generar pánico, pero tomen medidas ya antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde, que tomen medidas ya en Rosario, por favor. Se los pido sin partidismos. Ahora usted, por lo que escucho, Patricia, lo que usted está diciendo es la situación es tan grave en algunos lugares del país que es necesario que las Fuerzas Armadas tengan una participación mayor. ¿Eso es lo que está proponiendo? Bueno, en este momento la Ley de Seguridad Interior no lo permite. No lo permite. Ahora, usted dijo si no la quieren cambiar. Bueno, a ver, si la situación sigue descontrolada y no hay control y no hay fuerzas de seguridad suficientes, hay mecanismos. Yo cuando fui ministra propuse un mecanismo. Que soldados, para no cambiar la ley, que soldados pasen, digamos, a ser gendarmes, porque hay casi 40.000 soldados, pasen a ser gendarmes, que se amplíe y en los lugares donde hay que hacer saturación para volver a tener el control territorial, porque en Rosario no se tiene control territorial, se perdió, la policía de Santa Fe perdió el control territorial. Entonces, para volver a tener control territorial, uno necesita una cantidad de gente que hoy no la tiene ni gendarmería, ¿no?, que además está distribuida por muchos lugares, ni la tiene prefectura. Entonces, una posibilidad para no cambiar la ley es que 40.000 soldados que hoy están con una tarea de baja intensidad pasen a Gendarmería y pueda Gendarmería tener, digamos, un control territorial muy fuerte en un lugar como Rosario que ya está fuera de control, está totalmente fuera de control. Esa es una manera de solucionarlo sin cambiar la ley de seguridad interior, sin cambiar la ley de defensa, que sería todo un debate ideológico. Para no ideologizarlo, pasemos los soldados a la Gendarmería, pasarían a ser gendarmes. Déjeme que la lleve a otro tema donde usted tuvo también, cuando era ministra, un problema, que es el problema de las movilizaciones mapuches en el sur. En el fin de semana hubo un muerto y hay un herido grave. No se sabe qué pasó ahí, pero ¿cuál es su opinión sobre esto que está pasando? Mi opinión lamentable es que, lamento por supuesto la muerte de quien ha sido asesinado, no se sabe en qué circunstancias, cómo, pero es una muerte anunciada. Era evidente que esto iba a pasar porque se viene generando una situación donde los ciudadanos todos sienten que no hay ley. El Estado es más problema que solución. La gobernadora viene gritando
por favor que la ayuden. Nadie la escuchó. Mandaron algunos... La gobernadora de Río Negro, ¿no? De Río Negro. Mandaron algunos gendarmes y hoy el mismo ministro se encargó de decir, estaban lejos. Entonces, ¿por qué los tenemos? Si están lejos. No, estaban lejos, estaban a 40 kilómetros. Entonces, ¿para qué llevamos a gendarmería si está lejos? Si se sabe que donde hay conflicto están lejos, ¿por qué? Porque tienen miedo a actuar, porque no quieren actuar, porque son parte del problema, porque la misma presidenta del INAI es parte del problema. Y es la ley de la selva. Ayer, en el Bolsón, terminaron manifestantes rompiendo el Bolsón y otros manifestantes los sacaron, que venían de un pre-Cosquín, los sacaron al latigazos. Eran jinetes y latigazos. Jinetes, latigazos. A ver, ¿eso qué es? ¿El Far West? Es una sociedad sin ley. Es una sociedad donde cada uno se defiende como puede. Entonces, uno que tiene una tierra, tiene un arma. El otro. Entonces, a ver, Estado de Derecho, Estado de Derecho, antes que nos pase lo que está pasando en Chile. Antes que nos pase lo de Chile, por favor, que es mucho más grave que la Argentina, como nosotros lo habíamos... El movimiento mapuche, ¿no? Sí, nosotros lo habíamos Pero también hecho. es cierto que son muchos más la comunidad mapuche de Chile que la... Sí, pero son aún más violentos que los nuestros. Ahora, los que tienen violencia extrema. Es muy grave lo que está pasando. El Estado se puso de un lado, no hay ley, la ley no se cumple. Hoy la fiscal, o el fiscal, no sé si era mujer o varón, no pudo entrar a buscar todavía el cuerpo de la persona asesinada. No hay autopsia, con lo cual las pruebas se van borrando, porque no hay Estado. El Estado no tiene capacidad de entrar al territorio. A mí me pasó con Maldonado lo mismo. Entonces, pero nosotros habíamos logrado hacer un acuerdo entre las 3 provincias, los 3 ministerios públicos, los gobernadores firmaron los 125 atentados violentos que había habido en la Patagonia. Los gobernadores, los ministerios públicos, el Ministerio Público de la Nación y el Ministerio de Seguridad firmamos un convenio para terminar con la violencia extrema. Ese convenio, desde que asumió este gobierno, digamos, lo hicieron papel picado, lo rompieron y volvió de nuevo la violencia a la Patagonia. Hay que volver a ese estado, al estado que nosotros habíamos dejado, que era una organización de los gobiernos provinciales y el gobierno nacional para combatir la violencia extrema en la Patagonia. Una pregunta más del tema seguridad y vamos a la política. El tema de Lucas González, que es este chico que mató a la policía de la Metropolitana, ¿cuál es su opinión sobre eso? Hoy hubo una marcha de las velas de los padres y los compañeros de este chico. Bueno, primero, por supuesto, total solidaridad con la familia. ¿Pero esto cuestiona a la policía? Esto cuestiona a estos 3 policías. Cuestiona a estos 3 policías. Estos 3 policías mintieron, dijeron que esto es lo que a mí me contó el ministro, mintieron, dijeron que habían hecho un procedimiento, que no lo hicieron, actuaron por fuera de la ley, vaya a saber cuál fue el móvil por el que actuaron. Entonces son, digamos, policías que no actuaron como tal. Y hay que ser muy, digamos, para poder defender a la institución policial, hay que ser muy duro con aquellos policías que destruyen la confianza pública. Digamos, un policía que utiliza su arma de manera brutal contra un ciudadano, en este caso contra un joven, destruye la confianza pública. La construcción de confianza pública, que es muy difícil, en las fuerzas de seguridad, que nosotros la habíamos logrado mucho, digamos, te la pueden destruir 3 o te la puede destruir una filosofía. Entonces, hablemos de los 3 policías, no hablemos de la policía. No hablemos de la policía, hablemos de estos 3 policías que podrá haber alguno más, pero estos 3 policías que actuaron totalmente contrario a como debían de haber actuado. Y de acuerdo a lo que, digamos, hasta hoy está en la causa, ¿no? Entonces, destruir esa confianza es muy fuerte, porque se vuelve a generar, digamos, una sociedad que se siente sola. Déjeme que le haga una pregunta ya política. ¿Por qué Juntos por el Cambio
celebró tampoco el triunfo y permitió que el gobierno celebrara una derrota? Bueno, a ver, si uno le pregunta a cada provincia, las celebraciones fueron impresionantes. Yo creo que hubo una idea de que había... Estamos hablando de acá, Sí, del sí, gobierno nacional. por eso hubo una idea de que había como una sociedad triste, angustiada, y que entonces no estaba bueno celebrar. Pero sobre eso se montó el gobierno y nosotros teníamos que refutar este relato, digamos, totalmente histérico, loco del gobierno. A ver, el gobierno sacó, ¿sabe cuántos votos más sacó en la provincia de Buenos Aires en relación a lo que nosotros sacamos? 200.000 votos más. Ellos sacaron 400.000 votos más y nosotros 200.000 votos más. Es decir que la diferencia son 200.000 votos, ¿no? En una provincia donde votan entre 7 y 8 millones de... 7 millones, 6 millones de ciudadanos. Nada. 0,4. 0,4 y con eso salieron a respirar. Y además, el país reducido a media sección electoral, porque fue nada más que una parte de la tercera sección electoral, porque en las otras 7 secciones electorales ganamos nosotros. De la primera, sacando la tercera, que es donde ganó el kirchnerismo, todas las otras secciones las ganamos nosotros. Y ganamos 101 de 135 municipalidades. Entonces, ellos salieron con esto. Yo creo que fue una reacción lógica a la idea de tratar de demostrar que no eran un patorrengo, que tenían algo de donde agarrarse, ¿no? Una cintita donde agarrarse. Ahora, lo nuestro fue paliza. Es decir, nuestra elección fue paliza en todo el país. En las 13 provincias que ganamos, en las 4 o 5 provincias que quedamos ahí, como San Juan, Salta, en haber ganado, fíjese usted este análisis, en todas las provincias donde está el mayor nivel de actividad económica del país, ganamos nosotros. Quiere decir que en esta oportunidad los trabajadores masivamente votaron a Juntos por el Cambio. Y eso es un cambio sociológico extraordinariamente importante que nosotros tenemos que profundizar. Cuando usted dijo que las expectativas de ganar en la capital eran mayores, ¿estaba cuestionando la campaña en la capital? No, yo no estaba cuestionando la campaña en la capital. Digamos, a ver, yo hice campaña en la capital, estuve junto a Vidal en la campaña en la capital. Ahora, en la capital había 3 fuerzas, estaba Juntos por el Cambio, estaba el kirchnerismo y estaba Javier Milei, Avanza Libertad. Que viene ahora. Bueno, digamos, entonces, la expectativa era arriba del 50. Bueno, sacamos 47. Estuvimos un poquito abajo, pero, digamos, la elección fue una buena elección en el marco de 3 fuerzas políticas. Donde hay dos fuerzas políticas, donde se pudo lograr que hubiese 2 fuerzas políticas, hubo un porcentaje mayor. Y esas son las cosas que uno tiene que pensar hacia el futuro, ¿no? Porque nosotros quedamos en 42 puntos. Yo tenía, digamos, Nacional. 42 puntos nacional. Yo tenía 2 obsesiones. La primera era sacar los 5 senadores para sacarle el quórum a Cristina Fernández de Kirchner. Lo logró. Sí, lo logramos y fue muy importante. Es estratégico. Ellos tienen 35 senadores y nosotros 33, 31 más 2 que son aliados de toda la vida nuestras. Es decir, que estamos casi empatados por primera vez en la historia. Es algo muy importante. Y la segunda era llegar al 45, porque esa es la cifra con la que uno gana en primera vuelta. Claro. Entonces, sumando algunos grupos opositores que estuvieron por afuera, inclusive en algunas provincias donde nosotros fuimos divididos, más algunos grupos que pueden expresar algunas ideas de la libertad que son importantes para nosotros, más grupos del peronismo republicano que pueda juntar Pichetto, o mismo nosotros que tenemos capacidad de... Nosotros estamos para ganar en una primera vuelta. Entonces, y además... Presidencial. Y además representando cabalmente, y esto es muy importante, representando cabalmente por lo que la gente votó. Tenemos un compromiso de representación, un contrato de representación. No podemos votar impuestos,
no podemos votar nada que vaya en contra de los sectores productivos de nuestro país. Tenemos que ser muy claros en que no podemos ser parte ahora a las escondiditas de hacernos los distraídos con que vuelva la reelección para los intendentes. Tenemos que ser claros, transparentes. Tenemos que ser muy claros y muy transparentes en las cosas que hagamos en estos 2 años. Déjeme que le haga una última pregunta y le pido que sea sincera. ¿Va a ser candidata a presidenta? Se lo contesto en 1 año. Es mucho tiempo eso. Y bueno, sí, pero es mucho tiempo hablar de candidaturas ahora. Sería muy irresponsable. Estamos construyendo un colectivo enorme y bloques que van a tener que pelear mucho. Entonces, si estamos poniendo el carro delante de los caballos, y no es que no sea sincera, no me parece que sea el tiempo. Bueno, espero que cuando anuncie la candidatura sea acá. Gracias, Patricia. Después de una brevísima pausa, Javier Milei. Auspician desde el llano. ¿Querés saber cómo ver o cómo hacer para comprar en la subasta del 10? Ingresá a grupoadrianmercado.com. La subasta del 10 online, 19 de diciembre, 11 a.m. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Queremos bancarte para que juegues, para que encares tus sueños, para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro. Hospitales, escuelas, cloacas, viviendas, teatros, luminarias LED, centros de salud, polideportivos. En Tigre, más obras que nunca. Y seguimos. Tigre Municipio. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Cumplimos años. Y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Bien, como les dije, Javier Milei. Javier, la primera pregunta es, ¿cómo interpreta usted que no venía de la política, venía de la función académica,
se haya convertido en la tercera fuerza de la capital? Bueno, yo creo que hay un conjunto de factores que explican esto. El movimiento inició con mucha presencia de jóvenes. Y la explica, de hecho, 1 de cada 3 jóvenes en Argentina se identifican como libertarios. Esto no es menor de cara al futuro. Es decir, Argentina tiene un futuro y ese futuro es liberal. ¿Por qué? Porque si 1/3 de los jóvenes adhieren a definirse como liberales libertarios, me parece que ahí hay una luz de esperanza. ¿Cómo ocurrió esto? Desde mi punto de vista, esto ocurre por varias cosas. La primera es que los jóvenes suelen ser rebeldes contra el status quo. Y hoy el status quo recita izquierda. Por lo tanto, es natural que la rebelión sea liberal. Ese es el primer punto. El segundo punto, que no es menor, en Argentina el sistema de educación pública, tanto de gestión privada como gestión estatal, es un sistema de adoctrinamiento en las ideas de la izquierda. Por lo tanto, es natural que... ¿Aún la educación privada? Exactamente. Y claro, porque cuando usted tiene que enviar un programa, se lo tiene que aprobar el Estado. El Estado. Claro. Y el Estado baja una línea para que la gente sea adoradora de la religión del Estado. O sea, que los esclavos se enamoren de las cadenas. Entonces, también ahí juega un rol muy importante los jóvenes como rebelión natural hacia eso y el rol de las redes sociales. Y después, esto tampoco se puede dejar de lado, hubo un reverdecer de los valores de la libertad a partir de las cuarentenas. Es decir, la gente volvió a tomar conciencia de lo importante que es la libertad. Y eso no está solamente presente en Argentina, está presente en todas partes del mundo. O sea, y lo puede ver con distintas expresiones. Y de hecho, hay toda una construcción internacional en la que yo también soy parte, digamos, y en esa parte también está Cast en Brasil, está Bolsonaro en Chile, Bolsonaro en Brasil, Trump, digamos, lo identificaba en Estados Unidos y ahí, con todos los problemas con Biden, está volviendo a reaparecer, Lasso en Ecuador, digamos, Vox en España, que es esta idea de hay que enfrentar al Foro de San Pablo, cuya idea era la Unión Soviética Latinoamericana, y que hoy está en el Grupo Puebla. Es decir, hay todo un conjunto de actores internacionales. Usted se inscribe en una corriente internacional donde la protesta no es por izquierda, como fue históricamente, sino más bien por derecha, llamámosle o por... Sí, exactamente, que es una cruzada contra el socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo, donde se aplica, genera miseria. Recordemos que el socialismo en su versión más pura, llamada comunismo, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y tienen un problema bastante grande, que es que además asesinaron a 150 millones de seres humanos por una idea absurda, que fue derrotada en lo teórico, que fue derrotado en la evidencia empírica. Y sin embargo hay gente que sigue diciendo que el modelo es la Unión Soviética. Y le consta, hay actores en el país que dicen que ese es el modelo. ¿Quiénes, por ejemplo? El señor Del Caño, la señora Bregman, cuando les dicen un modelo y lo señalan como un modelo exitoso. Parece que no saben hacer un análisis económico comparado de, por ejemplo, de lo que fue la Unión Soviética, que se cayó, respecto de Estados Unidos. No pueden comparar lo que fue la Alemania Occidental, la capitalista contra la comunista, lo que es Corea del Norte contra Corea del Sur, lo que era Austria contra Hungría. Es decir, ¿dónde viven? ¿En un termo? Perdón el término. Pero... No, está bien. Hablando de Kast, que es el candidato que sacó más votos ayer en Chile, va a un balotaje, usted a una segunda vuelta, usted lo felicitó. Y justo, coincidentemente, el embajador argentino, Rafael Bielsa, salió y lo criticó durísimamente, hubo una protesta de la Cancillería chilena, tuvo que salir a aclarar el gobierno argentino que eran opiniones personales. En fin, ¿cómo ve eso? Lo veo con mucha tristeza. Primero porque yo tengo una relación de amistad con Rafael Bielsa. Digamos, trabajábamos en la misma empresa y nosotros teníamos largas discusiones filosóficas, obviamente, él desde una posición de izquierda, yo desde una posición liberal. Un intercambio en el cual yo aprendí mucho.
Creo que los dos nos beneficiábamos en ese intercambio. Pero una persona que ha sido canciller y es embajador no puede cometer semejante error. Desde mi punto de vista, debería ser expulsado, debería ser apartado de la función, porque no corresponde que haga esa referencia, además con la experiencia que tiene. Entonces, me parece que ahí... ¿Usted cree que es solo de Bielsa o hay...? Porque a mí lo que me extraña es que Bielsa ignore que un embajador no puede hablar a título personal ni sin autorización del gobierno sobre una cuestión tan interna como es esta. Me parece que a Bielsa le ganó la ideología sobre el cargo. Esas cosas pueden pasar en la vida real, que las pasiones le ganen a la razón y cometer ese error. Se cometió el error, tiene que pagar las consecuencias de un error tan grosero. Es más, yo le voy a señalar, o sea, porque alguien puede decir, no, bueno, porque vos sos ultra antikirchnerista. Eso es falso, porque también critiqué a Lustó y a Malcorra cuando salieron a apoyar abiertamente a Hillary Clinton, con el agravante, digo, no solo que no lo deberían haber hecho, sino que cuando pierde Hillary Clinton contra Donald Trump, Malcorra envía un tuit lamentando la derrota de Hillary Clinton. O sea, también debería haber sido desplazada del cargo. Es decir, lo que quiero decir es que este tipo de cuestiones de las preferencias personales uno no las puede estar mezclando en asuntos de Estado. Me parece que es gravísimo. Por lo tanto, a pesar del aprecio y la relación que yo puedo tener con Bielsa en el plano profesional privado, me parece que es un error extremadamente grave que ensucia al país y por lo cual debe ser desplazado de su cargo. Déjeme que le haga una pregunta sobre cosas que estuvimos hablando, sobre la inseguridad que estuvimos hablando con Patricia recién, que es el tema de lo que pasó en Rosario el fin de semana, muy grave, el mapuche muerto en el Bolsón, que no se sabe cómo lo mataron, pero hay ahí una reacción social de ambos lados muy dura. Lucas González, este joven que fue asesinado acá por la policía, ¿cómo está viendo este problema? Me parece que el problema de la inseguridad tiene que ser visto dentro de una perspectiva de equilibrio general. De hecho, hay un trabajo mío junto a Marcelo Pérez Gabilondo de 1997 que se llama Análisis de las políticas de represión y represión del delito de prevención y represión del delito en la Argentina. Y básicamente lo que se explica en ese trabajo, tanto desde lo teórico como desde lo empírico, que uno de esto lo tiene que entender en la lógica del funcionamiento del sistema económico, más el entramado legal que uno tiene y cómo lo aplica. Por ejemplo, en ese mismo marco usted puede derivar que las políticas implementadas o impulsadas en el gobierno kirchnerista a partir de la llegada de Zaffaroni son deplorables. Ejemplo, ¿por qué? Porque usted estaba saliendo de lo que fue la crisis de la convertibilidad. Había una recuperación cíclica furiosa. ¿Cuál debería haber sido la contracara? Cuando hay una recuperación cíclica furiosa, usted tiene aumento del empleo, aumento de los salarios reales, a usted le pasa a ser menos rentable relativamente estar en la delincuencia. Claro. Por ende, debería caer, mientras que usted está aumentando el empleo y el producto per cápita. Sin embargo, aumentó la delincuencia. ¿Por qué? Porque esas ideas que impulsó Argentina, esas ideas las impulsaban en Nueva York a mediados de la década del 60. Gary Becker, que había terminado su tesis en Chicago y se va a dar clases a Columbia, lo que dice es, esto no termina bien. Es decir, si usted le está bajando permanentemente el costo esperado a los delincuentes, ¿cuál es la contracara? La contracara es que sube el beneficio esperado. ¿Qué pasa cuando un beneficio esperado aumenta en una actividad? Y la actividad se expande. Bueno, esto es lo mismo que pasa acá. Entonces, me parece que eso, por un lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando usted mira las leyes en Argentina, no son muy diferentes de las que hay en un país normal. Pero el problema es que no se cumplen, que no hay penas efectivas. El problema es cómo la aplican. Exactamente. Y después, hay exceso de los dos lados. Entonces, si usted determinó que hay Estado, lo mínimo que cubre, la mínima definición de Estado es la del Estado gendarme, es decir, seguridad y justicia. Entonces, usted se puso de acuerdo con el tema de seguridad. La seguridad, entonces, ahora no es ni derecha ni de izquierda, es seguridad. Entonces, en ese contexto,
hay reglas también en las cuales se aplica la seguridad y cuando usted se excede, eso es un abuso de autoridad y eso también tiene que ser sancionado. Es decir, pero entonces los excesos tienen que ser sancionados, pero tampoco es que vale todo para los delincuentes. Dígame, hablando ya de su profesión, ¿cómo ves esta negociación con el Fondo Monetario y cómo ves sobre todo si no hay acuerdo con el fondo y caemos en default con el fondo? A ver, vamos por partes. Situación de la Argentina. A ver, las grandes crisis de Argentina de los últimos 50 años se caracterizan por un muy fuerte déficit fiscal. El Rodrigazo, 14 puntos del PBI, en el 75, la tablita cambiaria en el 82,11, la hiperinflación de Alfonsín en el 89,8, la caída de la convertibilidad en el 2001 con 7. A ver, el año pasado tuvimos 11. Este año vamos camino a 8, porque entre nación, provincia, municipio y el Banco Central, este año vamos a tener 8, ¿no? Entonces, nivel de déficit fiscal violento. El desequilibrio monetario es el doble del que teníamos previo al Rodrigazo. El nivel de actividad, si todo le sale bien al gobierno, vamos a estar con un PBI per cápita 15% por debajo del 2011. Tenemos el salario real del 2004, 40% de pobres medido por ingreso, pero si sumamos los que no tienen acceso a la red de agua potable, a la luz y al gas, vamos a 55. Tenemos 11% de indigentes, o sea, 5 millones de argentinos que no comen. Entonces, si esto deriva en una explosión tipo Rodrigazo, que está todo dado, porque en realidad lo que termina gatillando el punto final es una crisis política que hace que caiga la demanda de dinero y ahí es donde se produce el estallido, la pregunta es, vamos a estar mucho peor que en el Rodrigazo, porque en el Rodrigazo pasamos de 30% de inflación a 180 y después a 400, pero arrancábamos con 4,5 de pobres. Hoy tenemos 10 veces más. Por lo tanto, la situación es que ahí está esperando un estallido colosal. Social y económico. Exactamente. Digo, si estamos partiendo de estos niveles de pobreza e indigencia, imagínese un Rodrigazo. Va a ser un desastre. Entonces, si no se hace nada, es decir, que se siga haciendo déficit fiscal, que se lo financia con emisión monetaria y que se lo trata de mitigar esto con controles en el mercado cambiario, los desequilibrios se hacen tan grandes que son insoportables socialmente, tarde o temprano explota. Digo, que fue lo que hizo Celestino Rodrigo, y llegó un momento, se quedó sin dólares, explotó la olla de presión. Entonces, en ese contexto, lo que uno tiene es que frente a ese desequilibrio, si no hace nada, explota. Si hace lo que quiere hacer el gobierno, la ala dura, la explosión va a ser todavía muchísimo peor. Lo único que se puede hacer es un ajuste. Pero para que ese ajuste no sea doloroso para la sociedad, tiene que tener dos características. Primero, ser hecho por un gobierno que tenga reputación para que sea creíble y que de esa manera, digamos, si el ajuste no recae sobre el sector privado, sea expansivo. Pero, ¿cuál es la intención del gobierno? Es que caiga sobre el sector privado. Es decir, quiere subir impuestos, quiere bajar transferencias al sector privado. Bueno, no va a terminar bien, va a terminar siendo tremendamente recesivo. Y yo ya se lo aviso, Joaquín, yo no voy a votar ningún presupuesto con déficit fiscal, porque es inmoral. Porque si usted tiene déficit fiscal, lo tiene que financiar. Y si yo lo financio con deuda, eso implica que le vamos a estar pasando la cuenta de la fiesta de hoy a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, una cosa inmoral. Si lo financiamos con emisión monetaria, eso va a generar inflación. Esto quiere decir que no solo que va a estar afectando el funcionamiento del sistema de precios, va a afectar la coordinación y eso va a afectar a la asignación de recursos y eso al crecimiento, sino que además golpea entre 25 y 30 veces más fuerte el impuesto inflacionario sobre los más vulnerables. Y si me quieren subir los impuestos, es un robo sobre el sector privado. Por lo tanto, lo primero que hay que decirle a este gobierno es que déficit fiscal, no. Y el ajuste que tiene que hacer tiene que recaer sobre la política, no puede recaer sobre el sector privado. Y si quieren avanzar en eso, yo los voy a denunciar. Los voy a denunciar frente a la sociedad que para mantener a los parásitos de la política quieren cargarle la cuenta a los que se rompen el lomo laburando. Esto no puede ser más así, Joaquín. No puede ser más. Argentina desde inicio del siglo XX hasta hoy, ¿sí? Tuvo 17 crisis, 15 son de origen fiscal. Digamos, de esos 120 años, durante 110 tuvimos déficit. Desde la década del 50 hasta hoy, la mitad del tiempo estuvimos en recesión. Todo por culpa de políticos que gastan más de lo que les ingresa. Y siempre, ¿cómo lo arreglan? Pasándole la cuenta al sector privado. Basta, se acabó. ¿Sabe por qué? Porque hoy
de ser el país más rico del mundo somos 120. Y si seguimos así vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Entonces, basta. Se acabó con este modelo de casta que roba. Gracias, Javier. Gracias a usted, Joaquín. Una pausa y voy a hablar yo sobre el tema Chile y Bielsa. A ver, la política exterior de Alberto Fernández no tiene brújula o tiene una brújula loca. Porque la verdad que no se entiende mucho
qué es lo que está haciendo últimamente. Este ha sido el gobierno que más ha invocado el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países, cuando se trató, por supuesto, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, cuando se trató de eso, sí. No hay que meterse en las cuestiones internas de otros países. Lo primero que hay que decir de esto es que cuando se trata de la violación de los derechos humanos, ese tema dejó de ser una cuestión interna de los países hace mucho tiempo, en el mundo. De hecho, hoy tenemos en Europa, por ejemplo, que la Unión Europea se está metiendo en cuestiones de países que están violando los derechos humanos, no como Nicaragua, no como Venezuela y no como Cuba. Por ejemplo, Polonia y Hungría, que ignoran algunos derechos que hoy tienen mucha importancia en el mundo. Eso es un concepto perimido cuando se habla de derechos humanos. Pero el gobierno usa ese principio de acuerdo a la ideología del gobierno al que se refiere. Tenemos el caso hoy del embajador en Chile, Rafael Bielsa, que criticó duramente al candidato que ayer sacó más votos en la primera vuelta de la elección presidencial de Chile, Juan Antonio Kast. Le dijo pinochetista, le dijo rupturista, le dijo antiargentino, le dijo parecido a Bolsonaro y a Trump. Todo esto en declaraciones públicas. A ver, yo no sé qué hay detrás de las declaraciones de Bielsa, porque Bielsa, en primer lugar, es un hombre que tiene una formación intelectual. Y esto es importante señalarlo. No es, lo reconocía el propio Milei recién, no es uno de esos embajadores políticos que no saben ni el abecedario. No, no es ese. Es un señor bien preparado intelectualmente, es alguien que ha sido canciller y que por lo tanto sabe que un embajador no puede decir esto, no puede meterse de esta manera en un proceso electoral sin la autorización de su gobierno o sin que el gobierno se lo haya pedido. Yo tengo mis dudas. Y en segundo lugar, porque el propio Bielsa en sus declaraciones dice que Kast es el candidato con más posibilidades de ganar la segunda vuelta que se va a realizar el 19 de diciembre. Efectivamente, tiene razón en eso Bielsa. Si se suma todos los votos de centro-derecha que hubo ayer en Chile, entonces Kast tiene el 51% de los votos. Esto es si la aritmética se pone de acuerdo con la política, que no siempre se pone de acuerdo. Pero si se pone de acuerdo, el que más posibilidades tiene es Kast. Entonces digo yo, ¿cómo imagina Bielsa que va a ser la relación de casi 2 años de su gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, con este señor Kast, si llega a la presidencia de Chile, como todo es lo más factible, después de haberlo tratado de esta manera? ¿Cómo Bielsa va a ser embajador ante un gobierno eventual de Kast? Estas son cosas que son difíciles de explicar, son muy difíciles de explicar. El problema es que, por otro lado, Alberto Fernández también se había metido en cuestiones internas de otros países cuando se trató de Colombia, cuando hubo protestas muy fuertes en Colombia y el gobierno de derecha del presidente Iván Duque también contestó con una represión fuerte. Entonces, ¿qué dijo Alberto Fernández? No, cuidado que ahí la represión está siendo excesiva. ¿Cómo no es eso meterse en cuestiones internas de un país? En Perú, cuando fue la elección presidencial, fue el primero en felicitarlo al candidato Pedro Castillo, en ese momento candidato, que había ganado, decía, cuando todavía estaban contando los votos con Keiko Fujimori, a ver quién de los dos era el presidente electo. Entonces, digo, a ver, eso no es una cuestión interna de un país, en esas cosas sí no se tiene que meter un gobierno. Los derechos humanos son otras cosas, porque por otro lado tenemos el caso de Nicaragua. El caso de Nicaragua donde, a ver, hubo hace poco 2 actos muy contradictorios del gobierno. 2 actos muy contradictorios. Primero, retiró al embajador en la OEA.
Perdón, no retiró al embajador. Primero hizo un voto de protesta, acompañó una protesta en la OEA contra Nicaragua. Yo creo que no lo hizo convencido, que lo hizo para quedar bien con el gobierno de Estados Unidos, nada más. Porque en el acto envió al embajador que había llamado a consulta, que es nada menos que un señor Capitanich, hermano del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, que acaba de pedir la regulación de la prensa argentina, y ahora lo envía de vuelta y normaliza la relación con un gobierno como el de Nicaragua, que mató a cientos de personas en manifestaciones de protesta de hace 2 años. Violó cualquier derecho humano elemental en la elección presidencial de hace 8 días, cuando metió preso a todos los candidatos opositores. Es decir, no hizo fraude, metió preso a los candidatos opositores. No permite la disidencia, es una dictadura perfecta. Con ese gobierno se normalizó la relación después de ese voto que hubo en contra de Nicaragua en la OEA. Después inmediatamente se normalizó la relación como pidiendo disculpas. Entonces todo esto nos lleva a una conclusión. Cuando hay una política exterior así es porque no hay política exterior. Y nada es peor para un país en las relaciones internacionales que ser imprevisible y errático. Y la política exterior de Alberto Fernández es imprevisible y errática. Después de la pausa vamos a analizar bien lo que pasó ayer en Chile, ya en la elección, con Carolina Moroso.
Bien, Carolina Amoroso, con Chile. ¿Qué pasó en Chile? Hoy tuvimos un escándalo acá local. Sí, pero porque ayer, siempre para no perder la costumbre. Pero ayer tuvimos una elección importante en Chile para elegir presidente. Importantísima la elección porque acordate que son las elecciones presidenciales después del estallido, ¿no? El estallido de 2019, que es realmente muy reciente y es importante ponerlo en contexto porque pese a que la pandemia parece haber barrido con todo en términos de lo que nos viene a la memoria a la hora de hablar de los acontecimientos que más nos sacudieron, el estallido social fue muy significativo en Chile en el año 2019. Pero hoy hablaba con un analista, con Patricio Navia, y lo que me decía es, bueno, atención, porque había un reclamo de cambio, pero dentro del sistema. Y mucho de lo que se escuchó fueron propuestas fuera del sistema, ¿no? Bueno, lo cierto es que el panorama dentro de las elecciones presidenciales en Chile es bastante, por supuesto, claro, hay dos candidatos, Kast y Boric, que van al balotaje, pero lo que también es sorprendente, lo que sí es sorprendente, es que el centro parece estar borrado, al menos de esta segunda instancia. El centro que gobernó Chile desde que se Desde 1990, desde el año 1990, claro. Y hoy, en el escenario de la segunda vuelta, de cara al 19 de diciembre, aparecen representados los dos extremos. Por un lado, José Antonio Kast, de quien vos hablabas al principio, un candidato ultraderechista que obtuvo, dentro de toda la diversificación de votos que hubo entre los 7 candidatos presidenciales, el 27,91% de los votos. Él había sido candidato en el año 2017, había obtenido un resultado menor, ¿no?, comparado con el caudal de votos que pudo cosechar, te diría, sobre la recta final de la campaña, y después voy a estar haciendo hincapié en algunos de los puntos claves de la campaña de Kast. Después, Gabriel Boric, un líder de izquierda que ha nucleado a los principales espacios de izquierda. Extrema, ¿no? Sí, sí, sí. La concertación tenía izquierda, pero no una izquierda extrema. Exactamente. Boric representa a la izquierda, ¿no? Por eso decimos que se hiperpolarizó la elección y quedó borrado el centro. La centroderecha, claro, sin dudas, con el candidato oficialista Sebastián Sichel, quedó borrada con respecto a los resultados, claro, que han obtenido para posicionarse para el balotaje, pero también la izquierda o el progresismo más moderado, ¿no?, el que se ubicaba en el centro. Este hombre es clave para pensar qué puede pasar en el balotaje. Franco Parisi, con el 12,8% de los votos, este caudal de votos es el más disputado, pero claro, en términos de... Es una candidatura rara, porque él vive en Estados Unidos y la hizo desde allá, la candidatura. Hizo la candidatura, no fue a Chile. Hizo la candidatura desde allá, es la definición misma de un outsider, ¿no? Claro. La definición misma de un outsider, porque hizo la candidatura, claro, desde afuera, desde los Estados Unidos, vive en Birmingham, Alabama. Bueno, obtuvo el 12,8% de los votos y, por supuesto, estos son los votos disputados, ¿no? Claramente hay quienes dicen, bueno, el cálculo es simple porque el ideario de Parisi, más vinculado al liberalismo, marida con la propuesta de Kast, al menos en términos del modelo económico, pero bueno, como vos decías en tu editorial, y te voy a tomar prestada la frase, la aritmética no siempre condice con lo que sucede con los movimientos de la política, ¿no? Sebastián Sichel, que era la apuesta del oficialismo, se posicionó... De Piñera. Exactamente, de Sebastián Piñera. Se posicionó con el 12,79% de los votos. Jasna Proboste, de la centroizquierda, con 11,61%. Y fíjate vos, Marco Enrique Sominami, que aquí era presentado como... El presidente Alberto Fernández. El amigo de Alberto Fernández, como el asesor en política exterior, 7,61% de los votos. Sexto, apenas antes de Eduardo Artes, que obtuvo el 1,47% de los votos. Como decís vos, hoy los analistas coinciden en que es José Antonio Kast quien más chances tiene de convertirse en el próximo presidente. Yo sumé Kast, Parisi y Sichel y da 51% exacto. Los votos del oficialismo, está bien, por cercanía en términos del proyecto económico y demás. La aritmética está de acuerdo con la política. Pero veremos, ya lo contaremos. Por lo pronto, este fue el escenario que dejaron la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Muchísimas gracias, Carol. Nos vemos el lunes. Chau, hasta el lunes.